días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, soy Arturo Espinosa y en este video les venimos a presentar nuestro tema de estructura del lenguaje de programación. Vamos a hablar del lenguaje Go. ¿Ok? Entonces, durante esta presentación vamos a ver los siguientes puntos, lo que es la historia del lenguaje Go o Golang, como también se le conoce, las características del lenguaje, su funcionalidad y algunos ejemplos prácticos para poder comprender un poco mejor este lenguaje de programación. Ok, entonces empecemos. La historia. Go o Golang nació en el 2007, creado por Robert Grismer, Rob Pike y Ken Thompson, y luego fue lanzado en 2009 al mercado. Actualmente es utilizado por grandes empresas como Google, Adobe, Dropbox, GitHub o Netflix. Y las ofertas de empleo para los expertos en este lenguaje se disparan por momentos. ¿A qué me refiero con eso? Es que si bien Go es un lenguaje joven y algo popular, no es de los más utilizados. Aún está en un proceso de crecimiento, ¿ok? Ok, dentro de las características de este lenguaje es que busca lo que ningún otro lenguaje ha conseguido, y es la eficiencia de un lenguaje compilado y la sencillez de un lenguaje de scripting. Con Go podemos compilar nuestro programa mientras mantenemos la sintaxis del lenguaje de scripting. A veces incluso más fácil en algunos casos, puede variar. Además, gracias a que es un lenguaje compilado, puedes proporcionar un ejecutable de tu programa sin dependencia alguna. O sea que no tengo que preocuparme de tener la versión más actualizada o la anterior de Go, porque ese problema de otros lenguajes, que si tengo la versión 1.5.6, eso no existe en Go. Así que no hay que preocuparse por la versión del lenguaje que uno esté utilizando. Entonces, Go trata de resolver ciertos problemas, como ya mencioné. Los tres principales vienen siendo ser simple, ser veloz y tener una rápida compilación. Los tipos de datos dentro de Go se dividen en tres principales, lo que son los booleanos, los numéricos y los strings o las cadenas. En el caso de los booleanos es lo que ya conocemos, ¿no? Lo de los datos con valores true o false, verdadero y falso, y también las funciones lógicas típicas, ya sea AND, OR, etc. Dentro de los datos numéricos tenemos los de tipo enteros y los flotantes. En el caso de los enteros puede variar, porque Go utiliza la nomenclatura int, que esa ya la conocemos para los números enteros, y también la unit, que esa es para los enteros positivos. La int va de positivos a negativos. Y dentro del tipo de datos de cadena o de string no se incluye el tipo char, porque por ejemplo en otros lenguajes conocemos este tipo de datos que es para solamente letras. Pero Go utiliza en su lugar byte y rune, que utilizan el estándar ASCII, la nomenclatura de ASCII. La sintaxis básica de Go. Aquí hay un pequeño ejemplo de cómo se vería un programa en Go. Aquí a la derecha en el cuadro negro se puede apreciar. Les voy a explicar un poquito esta parte. Todos los datos, los archivos de Go deben pertenecer a un paquete. El paquete es el más utilizado en Go, el estándar. También se pueden importar otros paquetes que el programa funcione, como en este caso aquí estamos importando el FMT. Este programa lo que hace es el típico hola mundo por pantalla, el que lo imprime por consola. Dentro de los datos, a la hora de inicializarlos hay dos maneras. Puede ser indicando la variable con el var, luego dándole nombre y finalmente diciendo qué tipo de dato es. Y también está la versión corta, que por ejemplo se ve acá abajo, que es a través de los dos puntos y el igual. Algo a destacar dentro de las variables es que si por ejemplo empieza en minúscula, como aquí en la que dice no exportada, esta será de tipo privada o de tipo local. Y si empieza en mayúscula será de tipo global o pública. También uno debe indicar el tipo de dato, como ya lo mencioné. La función main dentro de los programas de Go es generalmente la primera que se ejecuta. Ahora, dentro de las reglas para nombrar las variables, hay que cumplir con ciertos parámetros que no se pueden romper.
Y número 1 es que no se permiten guiones o el signo menos, como también se le conoce. No se puede comenzar el nombre de ninguna variable con un número. Y tampoco deben llevar símbolos especiales, ya sea el símbolo del dólar, asterisco, slash, etc. Y tampoco pueden utilizar espacios. Todos los nombres de las variables, si es un nombre largo, que a lo mejor compone más de una palabra, debe estar pegado. Mi nombre es Jennifer Arcia. Me corresponde decir algunos otros aspectos que tiene el lenguaje Go. Aquí dice esta pregunta: ¿dónde se utiliza el lenguaje Go? Muchos de los desarrolladores lo utilizan para crear funciones en la web o script, ya que da muchas herramientas eficientes para el desarrollo. También dice que se utiliza para el lenguaje backend, que es más el fondo o el trasfondo de lo que se encuentra en un código. O sea, el código específico no solamente lo externo, que sería la parte gráfica, lo bonito de la presentación, sino lo que está más abajo de lo que se ve a simple vista por el usuario. Entonces dice que el desarrollo del código fuente, que es una de las partes del backend, dará las bases de un programa de sitio web o servicios, entre otros. La otra pregunta es: ¿a qué está dedicado el lenguaje? Está dedicado más específicamente al servicio de la nube y servicios del sistema de la red. ¿Cuál es la diferencia de Go con C? Vamos a mencionar algunas. Las declaraciones dicen que en Go son al revés. También vamos a ver que no es necesario utilizar punteros. Hasta más seguro es no utilizarlos. También veremos que no es necesario colocar el punto y coma. Va a ser opcional en Golang. Y los signos más y menos no serán expresiones. Un ejemplo práctico de el lenguaje de programación es Hola Mundo. Se abre un documento llamado hello.go. Al abrir ese editor de texto, se debe copiar las siguientes líneas para que se muestre el mensaje que se desea. Para ejecutar este código se utiliza un editor de texto opcional y luego vamos a ejecutar ese código donde se verá el mensaje que hemos colocado adentro. Algunas cosas, podemos decir algunas ventajas y desventajas, y vamos a ver las ventajas. Sería lo mejor que tiene Go. Es muy parecido a C. Y también veremos que recibe una gran inspiración también del lenguaje de programación Python. También permite el uso de la delegación y del polimorfismo. Polimorfismo, ¿qué quiere decir? La posibilidad de realizar cálculos simultáneos. También permite ejecutar mucho más rápido algunos códigos, y también es eficiente en recolectar la basura para evitar problemas de espacio. También dispone de herencias. Un ejemplo podemos ver en la parte derecha, donde pueden ser algunas opciones en las que se puede utilizar dentro del lenguaje de programación Go. Es orientado a objetos, pero vamos a ver más adelante qué limitaciones tiene en cuanto a la orientación de objetos. Lo peor de Go es que, como vimos antes, dice que está en la parte de orientado a objetos, pero parcialmente, o sea, una cantidad limitada en el tema de orientado a objetos. Carece de datos genéricos y también no puede usar clases de constructores como se utilizan en otros
digamos que lenguajes de programación. Para lectura de datos se utiliza el comando fmt.scan. Aquí vemos un ejemplo. Se importa este comando. Dentro del main se declaran las variables. Dentro de esas variables va a haber un trabajo y luego se imprime la pregunta ¿cuál es tu edad? Y lo que se coloque va a imprimirse. Por ejemplo, colocaron allí 17 y eso es lo que se va a imprimir, el resultado que se va a mostrar. En cuanto a la lectura, la impresión de datos se utiliza dentro del package main el fmt print y algunos tipos de lecturas e impresiones que vamos a ejemplificar. Por ejemplo, imprimir datos. Para imprimir datos tenemos algunos que especifican características. Por ejemplo, fmt print muestra la pantalla de esos datos pero sin formato. El otro muestra también la pantalla sin formato, pero muestra eso con un salto de línea. También tenemos el tercero para imprimir datos, que muestra los datos en pantalla usando los formatos de cada dato. En la parte de leer datos tenemos a fmt.scan, leer esos datos ingresados por el usuario y un formato de lectura distinto para cada dato. Los operadores de comparación, ¿cuáles serían? Tenemos igual, mayor y menor. Aquí colocamos un ejemplo de adivinar cuál es el número que se ha utilizado o se ha colocado. Por ejemplo, aquí, número es igual a adivinar. Si es el número colocado, entonces va a mostrar un mensaje has adivinado. Si el número es menor a adivinar, se va a mostrar un mensaje que está muy bajo. Y si el número es mayor, entonces va a dar un mensaje que es muy por encima. El número dijimos que era 30 y se ven ahí que se utilizan las expresiones de comparación, muy parecido a lo que es el lenguaje C. Un ejemplo de lo que hemos hablado anteriormente es que se digita el número. Aquí se escribió el número 5, era 30, ¿no? Así que está muy por debajo. Se digita el 100 y va a parecer que es muy por encima. Y se digita el número 30, entonces has adivinado. En conclusión a este tema es que se han presentado algunos temas fundamentales que están en todos los tipos de lenguajes de programación y que Golang tiene ventajas y desventajas y que no son tan, pues, o dan una problemática, pero que tarde o temprano van a llegar a ser van a dar un pequeño problema para algunos temas en específico. También vimos que existen diferentes tipos de datos primitivos. Por ejemplo, utilizamos algunas estructuras de condicionales. Vimos que se declara al revés. Y también que el lenguaje de programación Golang es bien parecido a C. Bueno, estos han sido todos los aspectos o características y algunas cosas que tiene o algunas herramientas que presenta el lenguaje de programación Golang.